Gracias, buenos días. Pues mi ponencia se intitula por un hilo de la tradición del estudio metodológico de la costura en conservación de pergaminos. Empezar agradeciendo la oportunidad de presentar este trabajo porque mi vinculación con este tema pues viene de mi trabajo final de grado, donde he recogido un poco los materiales, métodos y técnicas de intervención en pergaminos. Y bueno, corte temporal para 2024, cuando conozco a Carol, cuando tengo pues, el honor de ser tutorizada por ella en esta beca Formarte en el IPSE, y descubrir que había un montón de profesionales que aplicaban esta técnica y bueno, no os puedo contar mi sorpresa y mi gratitud, ¿no? en ser presentada a este mundo, porque pensaba que no se podía hablar mucho del tema, ¿no? Bueno, como hilo conductor de esta intervención, pongo como primero y tal vez más importante punto que fue para mí, ¿no? Desarrollar este tema, que es la observación. O sea, a través de ese trabajo he podido pues, consultar muchos pergaminos, ver cómo, pues, qué funcionaba, qué no, qué estaba pasando, ¿no? con las intervenciones que estábamos aplicando. Pasaremos por la teoría también, porque hay bibliografía sobre el tema, y después contaros un poco de la práctica que hemos hecho ahí en el IPSE. Empezamos con las primeras puntadas, ¿no? El pergamino y la costura están íntimamente conectados. Desde su fabricación se utilizaban este tipo de reparación, ¿no? Lo que se observa en este tipo de reparación de origen es que se encuentran agujeros alargados, la piel, más que la piel, la cicatriz tiene este aspecto fruncido y gelatinizado. Se encuentran también el surco del hilo, que aquí se puede ver, porque se aplicaba esta costura y luego se tensaba el pergamino. Estas costuras se hacían, no puedo afirmar que todas se hacían así, pero en su mayoría lo que he visto es que están hechas con hilos bastos, probablemente del mismo material que se usaba para tensar el pergamino. La puntada más común es el sobrehilado, ¿no? Y muchas veces, bueno, el texto sobrepone estas cicatrices o se evita la cicatriz original, como lo vemos aquí. Luego, también se ha utilizado tradicionalmente en lugares donde se producían documentos con pergamino. Se observa que ya había un cierto reconocimiento de que este tipo de técnica pues, era muy adaptado a la piel, ¿no? a los movimientos que tiene el pergamino. Lo que se puede observar es que los bordes del desgarro pues, tienden al plano, no están gelatinizados como los de origen, los agujeros no están alargados y las costuras pues, pueden sobreponer los textos y ilustraciones. Luego se encuentran, que bueno, el hilo que se usa ya es más variado, ¿no? Se encuentran algodón, lino y seda. Y los puntos que más se observan pues, es el punto espiga para los cortes limpios, ¿no? El punto bastilla para unir planos y el sobrehilado. Luego se encuentran estas maravillas que bueno, he puesto como intervenciones artísticas, ¿no? Pero me gusta mucho hacer como el paralelismo entre este tipo de intervención y no sé si conocéis el kintsugi, que es este tipo de reparación de cerámica con oro, ¿no? Que no es solo el reparar, sino es embellecer el error o el daño, ¿no? Y nada, esto también pone un otro nivel de complejidad, ¿no? Añade un nivel de complejidad al documento, a su lectura y
a su documentación. Ojalá fuera así, ojalá se pudieran describir más las costuras en generales, no solo las bonitas, porque bueno, la verdad que este trabajo de encontrar las costuras para analizar fue bastante, bueno, braçal, en una época que tenía mucho tiempo, entonces pues mi scroll en lugar de redes sociales pues era catálogos y hoja por hoja, porque no hay descripción de esto. Luego, hablaros de, bueno, la anexación de elementos, como ha dicho Carol en la presentación, en la primera presentación. Yo lo veo también como un reconocimiento de esta permanencia y la compatibilidad entre la costura y el pergamino. Aquí también destacar otra vez el trabajo de Christine Sciacca, que de verdad tiene un trabajo increíble justamente interpretando estos niveles de complejidad que se añaden al documento, porque, bueno, se pueden preguntar muchas cosas, en qué contexto se hacían, por qué se hacían, cómo entre conventos pues tenían conexiones estas costuras, o sea, hay muchos niveles de lectura y bueno, el trabajo de Cristina es de verdad increíble. Lo que vemos aquí es esto, es lo que ha dicho Carol, por fortuna, por suerte, la Morgan Library ha tenido en cuenta de hacer la digitalización pues con el velo puesto, levantado y en el reverso pues ves la aplicación de la costura, ¿no? Luego pasamos a la bibliografía. Hay bibliografía de eso, hay muchas intervenciones en libros muy importantes, ¿no? Como Roger Powell en la Trinity College, pues ha restaurado el libro de Dima, de Mullen y de Kells con este tipo de técnica. También otros tipos de materiales. Es una técnica que evita adhesivos, no interfiere en las zonas de textos y iluminación, dependiendo de cómo es aplicada también. Nos puede dar mucha flexibilidad y ya veremos más adelante que también fue un factor importante en la aplicación de esta, bueno, en la confección, perdón, en el ensayo experimental que hemos hecho y el resultado pues, que queríamos tener y la aplicación que le queríamos dar a las costuras. Se basa en una lógica del efecto acordeón, que es por la torsión de los hilos. Cuando ganan humedad, aumentan de tamaño y se contraen. Al contrario, el pergamino cuando gana humedad, pues se relaja y entonces es un poco, he puesto esta ilustración de aquí, que es un poco este montaje que se hace en pergaminos con hilos. Es la misma lógica, aunque no hay ningún estudio específico de cuánto este sistema es real, ¿no? Y más que nada que, bueno, ya veremos también en la investigación en el experimental pues que los hilos son los que son, ¿no? Las casas comerciales pues lo hacen para otra cosa, no para coser pergaminos y bueno, y el procesado de este hilo también puede cambiar mucho sus propiedades mecánicas. Y luego también, bueno, la bibliografía deja algunos cabos sueltos, no hay una sistematización de este tipo de técnica, encuentras esto como relatos aislados que luego tienes que, bueno, pasar a la práctica, que es sumamente importante en esta técnica, pero como cualquier otra técnica que utilizamos, o sea, no quiero decir que esta técnica es más compleja que adherir un pergamino, porque de esto vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? La mínima intervención y todo esto. Hay una desconexión entre la teoría y la práctica,
no se enseña a hacerlo, ni a practicarlo, ni nada. Se tiene poca atención a su valor codicológico y historiográfico, esto no se describe, pues, no se le da mucha atención, a no ser que tenga esta intención como artística, ¿no? y pues que llame más la atención. Y por último, la falta de descripciones de verdad súper problemática cuando se quiere estudiar este tipo de cosas, porque ir a uno es de verdad muerte. Luego, para pasar ir pasando a la parte práctica, ¿no? Pues, ¿qué criterios se determinan si se puede o no utilizar las costuras? Y esto implica también la elección de la puntada, la elección de los materiales y la destreza técnica. Entonces, pasando por uno a uno, seguramente, pues, al pensar en utilizar costuras, deberíamos pensar en la naturaleza del deterioro, en el estado del soporte, en la compatibilidad de materiales, porque no es simple como, pues, cojo una aguja y hilo y lo hago. O sea, cuando empiezas a hacer, ves la cantidad de variables que tienes que controlar, ¿no? La finalidad de la intervención, obviamente, poder hablar con los custodios del documento y poder un poco discutir. Salto a la capacidad técnica, porque es esto, hay que practicar. Cuando empiezas a practicar, ves cosas que no habías controlado, como el tamaño del agujero, de la aguja y de la línea, tienen que, pues, ser muy paralelos para no dañar ni uno ni otro. Y aquí me gustaría también tocar en este tema de la reversibilidad y la mínima intervención. Muchos estaréis pensando, pues, que cómo se atreve a hablar de mínima intervención cuando se está perforando un documento original. Bueno, he tomado esta libertad, habéis dado el micrófono a la novata, entonces, pues, comparto un poco lo que he visto, de verdad, porque he podido revisar más de 150 pergaminos con diferentes tipos de intervenciones y de verdad, a veces llamar de mínima intervención, aplicar un adhesivo sobre un soporte poroso, es abstracto, porque no hay reversibilidad total, ¿no? de esa intervención. Y más que esto, no quiero rivalizar aquí técnicas, porque no es la cuestión, ¿no? Pero, y sí, igual rivalizar un poco con los materiales que utilizamos, ¿no? A veces, o sea, he visto muchas intervenciones utilizando, por ejemplo, adhesivos sintéticos que al cabo de poco tiempo han transparentado el soporte, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que es envejecimiento acelerado y no sé, fue como muy, muy impactante ver estas intervenciones como pueden envejecer mal con el tiempo. Sin embargo, aunque estemos hablando de perforar un soporte original, las perforaciones, o sea, traer esta técnica a lo contemporáneo, creo que es también pensar en esto, ¿no? Perforaciones que son micro perforaciones. Puedes jugar con la densidad, con el espaciado de la costura. Bueno, hay muchos factores que pueden, sí, yo creo, hacer con que sea una intervención mínima en algunos casos. Luego, la elección de la puntada tiene que tener un sentido, ¿no? Y esto, la práctica es bastante importante, porque de verdad, haciendo cada punto, ves cómo la puntada puede abrazar el soporte, como en el punto espiga, o puede sostener, ¿no? Como en el sobrehilado, si haces con un margen. El punto Bastilla, pues, nos puede permitir estabilizar la zona sin tanta intervención.
he visto hace pocas semanas en un punto festón también en los bordes que lo consolidaban bastante al nuevo soporte. Luego aquí un poco la compatibilidad con el soporte, ¿no? La compatibilidad visual con el soporte. Y también su comportamiento mecánico. Aquí no quiero entrar mucho en detalle porque, bueno, las compañeras Noa, especialista, Susana también, ya han hablado, ¿no?, de las características de cada hilo, pero era un poco para poner observaciones de este proceso. Luego también en la aplicación quería solo traer algunos conceptos que creo que hacen parte de esta acción, aunque pues en estos días también tenemos compañeras que lo aplican y con maestría, entonces no quiero ser yo que hable porque mira, de verdad la práctica y la experiencia pues tiene que hablar mucho más. Pues diagnóstico, ¿no? Ver cómo está el documento. Mucho de la bibliografía también hablaba de, mismo que el soporte esté muy deteriorado, se podría, por ejemplo, hacer una técnica mixta, consolidar primero el borde para después aplicar las costuras. Aquí la selección de materiales es muy importante. Por lo que os he dicho, el tamaño del hilo, de la aguja y de la perforación. La aplicación de la costura, pues se empieza con un marcado del soporte, ¿no? Y luego hacer pues las perforaciones lo más limpias posibles, aunque también existen como recursos para mitigar un poco los halos blancos que surgen. Hay que verificar la tensión, la visibilidad, las posibles deformaciones que puede causar, principalmente si estamos hablando de movilidad, ¿no?, del soporte. Y bueno, y documentar que esto ya es como parte de nuestra práctica habitual, pero documentar es súper importante. Y aquí pasamos al laboratorio, ¿no? Pues aprovechando la oportunidad de la beca en el IPSE y de la interdisciplinaridad que ya se aplica pues muy bien. Pues hemos recurrido al laboratorio de análisis de materiales para hacer un envejecimiento artificial de muestras de pergaminos con costuras. Este ensayo fue asesorado por Elena González Arteaga. Fueron 3 ciclos pues, temperatura estable dentro del ciclo y ciclos de 6 horas de cambios de humedad relativa para estresar el material. O sea, lo que queríamos era ver cómo se movimentaba, ¿no?, y se estresaba estas costuras que pasaba. Luego han pasado 18 horas sumergidas en agua limpia para un poco simular pues un caso de inundación un caso de inundación, y luego han pasado por un secado como si fuera en ambiente, a temperatura ambiente, ¿no?, a 25 grados y 40% de humedad. Aquí pues, las muestras en la cámara de envejecimiento cuando están sumergidas y la documentación fotográfica de control que se ha hecho. Aquí la preparación de las muestras, os he puesto la parte física porque otra vez esta investigación no es para solamente determinar materiales específicos, en el sentido esto no es una receta. Hay que entender el documento, hay que tener la sensibilidad de elegir los materiales adecuados y entonces
Eso es solo la preparación como física, ¿no? Se marcaron los agujeros con 2 hileras de perforación en la parte, digamos, que no simularía el pergamino original. Luego, pues, utilizamos el punto sobre el lado. Estas muestras fueron fijadas en rejillas. Y aquí un poco, bueno, el setup que habíamos preparado ahí en el laboratorio, ¿no? Cuando salían las muestras, pues rápidamente la teníamos que documentar para que no cambiaran mucho de cómo habían salido y tal. Y para controlar un poco esta documentación, hemos hecho pues plantillas de poliéster para documentar siempre en la misma zona. Aquí un poco el resultado de la investigación, bueno, el resultado visual, ¿no? de la investigación. Teníamos este tipo de muestras que serían un soporte original con un parche por detrás que le das también margen para soportar los márgenes del documento original. Y aquí, no sé si se aprecia muy bien, igual no, pero bueno, esto fue de este tipo de intervención, ¿no? Con el parche, y tenemos este otro en que sería poner el documento original sobre un soporte secundario. No sé si se aprecian mucho. Bueno, primero me gustaría hablar de las limitaciones de este ensayo, ¿no? Ensayar con pergaminos puede ser muy aleatorio porque, bueno, un ensayo de envejecimiento artificial nunca va a replicar la complejidad del envejecimiento natural, la manipulación, si es una encuadernación, si hay factores biológicos actuando también. Los pergaminos son de producción moderna, todos sabemos cómo cada pergamino se comporta de una manera distinta, ¿no? Pues es un animal único y esto es muy, bueno, condiciona mucho el ensayo. Entonces, es esto, ¿no? Es una receta, era para experimentar con la mecánica, ¿no? del sistema. Hemos visto que hay una disponibilidad limitada de hilos finos, o sea, fue muy difícil encontrar un hilo de lino y de algodón que fueran compatibles en diámetro equivalentes al diámetro de lo que puede ser la seda o del poliéster. Y bueno, y esto afectaba también la percepción que tenemos del agujero, ¿no? Porque cuando miras la intervención y ves pues la diferencia del agujero del algodón y de la seda, dices, bueno, ya tengo, ¿no? El material perfecto. Y no siempre, o sea, puede ser que en otra, o sea, se puede encontrar otros materiales igual, más adaptados. Y bueno, para nuestro caso en específico, estas costuras fueron aplicadas en plano, lo que teníamos era una encuadernación, entonces esto también era una limitación. Y la tensión del hilo, porque costurar es un acto, bueno, como puede ser, ¿no? Cuánto de cargado está el pincel de adhesivo. Es muy arbitrario esto, depende mucho de quién lo está haciendo, es difícil estandarizar. Pues como resultados de este ensayo, los agujeros, la tendencia fue que cerrarse con estos cambios de humedad y temperatura. Hemos visto que el hilo de seda era el más compatible visualmente y de suavidad con el pergamino. También fue el único que se rompió antes de dañar el soporte, lo que se consideró como un comportamiento protector, ¿no? Es mejor que salte el hilo que marcar el pergamino. Los hilos más densos, algodón, lino y poliéster,
que no por la densidad, sino porque no tenía la elasticidad necesaria, han marcado el soporte. Nosotros no hemos encerado los hilos para no cambiar su comportamiento frente a la humedad relativa. Entonces, tal vez el encerado del hilo pudiera pues, ayudar a mejorar esta resistencia y a no deshilachar el hilo. Hemos visto que costuras por tramos son mejores que costuras continuas porque esto reduce la tensión acumulada. El injerto por parche resultó ser un poco más estable que la superposición del original a un soporte secundario, aunque este soporte secundario puede ser muy útil en casos de deterioro avanzado. Y aquí pasamos a lo que nos interesaba, ¿no? Hacer esta investigación, que era para aplicar en el libro de sentencias. Es un libro que tenía, bueno, estáis viendo este vídeo que es un post de Instagram del IPSE, que si no conocéis, volver a esta publicación porque es de verdad un libro increíble, cuenta con estas ilustraciones sobre las sentencias que se daban las sentencias se ilustraban y entonces es muy curioso. Es un libro que llega así al IPSE, tiene más del 50% de la cubierta perdida, era una encuadernación flexible de pergamino. Durante pues, la propuesta de intervención, ¿no? Hemos visto que tal vez, o sea, no era una encuadernación temporal, ¿no? Porque tenía cierre, tenía pues otros elementos que, bueno, es sencilla, pero era parte del libro, o sea, no, en otros casos tal vez se consideraría pues cambiar completamente la encuadernación, entonces aquí hemos visto que tal vez sería el caso de hacer una propuesta a través de la restauración con costuras, y fue muy interesante pues poder hablar y discutir con los custodios de esta obra y también pues, contar con su apoyo en que la restauradora conservadora del archivo de Mallorca pues, va a seguir, va a haber un seguimiento, ¿no? de esta intervención. Y bueno, lo más importante es que la humedad relativa media de Mallorca es de 72%, anualmente, entonces claro, contábamos con un ambiente con mucha humedad, entonces como, ¿no? era parte de la solución también. Aquí unas imágenes de Carolina Ortega que está interviniendo esta cubierta, pues la marcación del soporte, el agujereado con punzón. El punzón tiene que combinar muy bien con la aguja, con el hilo, y aquí lo interesante es poder atenuar estos pequeños halos que se crean, ¿no? Cuando perforas el pergamino. Pues hemos visto que con una solución hidroalcohólica y masajeando la zona, de verdad que son muy discretos, se vuelven muy discretos. Y luego la aplicación pues, de esta reintegración cromática con la solución de piña de aliso también, que es muy interesante. Aquí podéis ver dónde está reintegrado y dónde no, para poder combinar un poco estos dos soportes. Aquí cómo está quedando la intervención. Y para terminar, pues deciros que esta intervención no es para decir que la costura es universal, es solo presentarla como una herramienta más, y que creo que su fuerza radica en esto, en su reversibilidad, o sea, lo que en este sistema que se crea pergamino costura, ¿no? Es interesante que se pueda cambiar esta costura. Igual vemos que hay un hilo pues, que funciona mejor, pues se puede cambiar, ¿no? Y bueno, la baja interferencia química, no estamos impregnando el pergamino con adhesivos.
Es una técnica que requiere un criterio adaptativo, no hay recetas, hay que probar. Recupera una práctica histórica y requiriendo esta reflexión contemporánea, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer de manera pues, a minimizar los daños que podemos causar al soporte? Y bueno, y hoy creo que se abre una puerta a esta falta de sistematización, ¿no? Que se pueda hablar en voz alta, que se practican y bueno, discutir, ¿no? La técnica e ir como pues afinando los detalles. Y nada, aquí quería agradecer de verdad a Carolina Ortega porque, bueno, ya sabes, su tutorización de verdad fue, o sea, increíble estar con ella, trabajar y abrir estas puertas. O sea, de verdad te lo agradezco para siempre esto. Y también quería agradecer mucho al servicio porque este periodo de intercambio fue muy bueno para esto, ¿no? Los detractores de la costura, los que sí les parecían bien, bueno, afuera podéis ver esta maqueta también. Si queréis tocar, pues bueno, vamos juntos allá y se puede ver de cerca. Fue una maqueta que se ha hecho para un poco simular lo que queríamos hacer en el libro de sentencias. Agradecer también a Noa Quinteros que nos ha ayudado mucho en la parte de esto, de elegir los materiales adecuados, de prestarnos las mejores agujas, las más finas que tenían, al servicio de documentación que ha estado siempre presente. No es fácil documentar este proceso, este ensayo de envejecimiento artificial, porque esto tenían que estar ya en un horario específico, montar todo el material. O sea, Azucena, Cecilia y David han siempre estado como muy pendientes de este proyecto y agradezco muchísimo. Y luego el departamento de análisis de materiales, Elena Arteaga era pues, quien nos asesoraba, pero María Antonia y Ana Belén, que estaba por ahí, pues siempre que íbamos a laboratorios, pues las encontraba ahí y las molestaba con alguna pregunta y tal, pero siempre estaban como siempre dispuestas a ayudar en el proyecto. Y nada, agradeceros y decir que, bueno, si veis alguna costura, por favor, escríbeme. Esto para mí es una investigación como de vida, o sea, entonces, nada, muchísimas gracias por vuestra atención.